Bueno, buenas noches a todos. Desde el COE local de la ciudad de General Ramírez queremos seguir con esta temática de ir informando a la población respecto de la marcha, de la pandemia en general y de las medidas que estamos tomando desde la ciudad de General Ramírez, en particular de lo que es la conformación del COE local y en especial con las distintas alternativas y las distintas decisiones que vamos tomando a partir de esta permanente variación que va teniendo la pandemia. En el caso de Ramírez, nosotros queremos resaltar que ha sido la decisión desde el inicio, la continuidad y el seguimiento de todas las medidas que se van proponiendo desde el COE a nivel provincial. Eso creo que a nivel local ha servido para que nos organicemos y que la ciudad tenga un rumbo de cómo manejar esta pandemia y sobre todo que la ciudad de Ramírez, la población de Ramírez tenga un mensaje claro, conciso, coherente y en la misma dirección de todos los organismos que estamos involucrados en esto de defender la salud de los ramirenses. En particular, nosotros esta semana tuvimos la alternativa de nuevas actividades que se habilitaron y que se exceptuaron del decreto presidencial, con lo cual, si bien hubo una mayor actividad de la gente y hubo un mayor nivel de circulación, eso nos obligó también a que como un municipio y también en relación con la policía tomáramos medidas de estar más cerca de la gente, recomendando lo que se ha dicho desde el inicio, que no tenemos otra alternativa que seguir con el aislamiento, que la circulación debe ser la mínima y necesaria para que la gente pueda tener sus elementos básicos para la vida y que después debemos todos volver a nuestras viviendas, debemos tratar de estar en nuestras casas, de no salir y sobre todo de higienizarnos, que son las únicas medidas concretas y que tenemos hoy para defender nuestra salud. De manera que la idea nuestra es, obviamente estamos a la expectativa de lo que diga el presidente de la Nación respecto de la nueva etapa que finaliza el próximo domingo 12, y a partir de la decisión presidencial, nosotros estaremos tomando las medidas también en concordancia con lo que diga el COE provincial y lo que estamos decidiendo todos los organismos involucrados a nivel de la ciudad de Ramírez. Comenzamos con la ronda de preguntas de esta conferencia de prensa del Comité de Organización de Emergencias Sanitarias General Ramírez. La primera pregunta es para la doctora Aracelis García, en representación del Hospital Nuestra Señora de Luján. Según las recomendaciones que hemos venido recibiendo de las autoridades sanitarias para prevenir el coronavirus, no está indicado el uso del coronavirus para la población en general, pero sí es necesario para el personal de salud. En los últimos días, de los grandes medios de comunicación, se ha hablado mucho del uso de tapabocas. Entonces la consulta es si hubo algún cambio en cuanto a las recomendaciones sobre las medidas de precaución. Buenas noches. En Entre Ríos no hubo ningún cambio en las recomendaciones. A mí me gustaría aclarar que no todas las provincias están en la misma fase epidemiológica. Entre Ríos todavía no tiene circulación viral, por ende Ramírez tampoco tiene circulación viral todavía. Entonces las recomendaciones siguen siendo las mismas que veníamos planteando desde el principio, que son las recomendaciones mundiales, que son, por una primera medida, el aislamiento social obligatorio, que es lo que planteaba recién el intendente, que eso va a seguir y que no se pierda la idea de que el aislamiento es domiciliario, no es ir a visitar a alguien y quedarme adentro de la casa, sino que los convivientes estén en el mismo lugar, que no se vayan a visitar. Otra de las recomendaciones es el lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente. En el caso de no tener posibilidad de lavarse las manos, usar alcohol en gel, que también sirve. Otra es no tocarse la cara. ¿Por qué? Porque el virus no entra por la piel, el virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces es no tocarse la cara. Y la otra es, en el caso extremo de que tengamos que salir a algún lugar, el distanciamiento social, que tiene que ser más de 1,5 metros a 2 metros. Esas son las recomendaciones generales que van a seguir estando, que son las más importantes y que son las que hasta ahora
cumplieron con el objetivo de disminuir la transmisibilidad del virus. La pregunta ahora es para el doctor Ariel Ragone. Entonces, en nuestra ciudad, aquí en General Ramírez, ¿está recomendado hoy el uso de tapabocas? ¿Quiénes deberían usarlo y cómo se usa? Sí. Buenas noches ante todos. Como bien dijo la doctora García, las únicas medidas y la única vacuna que tenemos contra el coronavirus son esas, ¿sí? Quedarte en casa, el aislamiento, obviamente, o sea, que llamamos la cuarentena preventiva y obligatoria, ¿sí? El distanciamiento social, ¿sí? El hecho de estar, obviamente, como esto se transmite por las gotitas que uno elimina, por la tos o al estornudar, siempre recomendar ese distanciamiento de 2 metros. El uso, digamos, hoy en los medios nacionales básicamente se está hablando mucho del tapaboca o el barbijo social. Por eso queremos llevar la tranquilidad y esclarecer obviamente esa información a nuestros ciudadanos, el hecho de que Ramírez hoy no hay circulación viral, ¿sí? Ramírez hoy tenemos la posibilidad de mantener esa distancia, no tenemos los medios de transporte donde la gente va hacinada, entonces podemos manejarnos con esa prudencia y ese distanciamiento social, pero eso no conlleva a que obviamente no tengamos que, porque si uno dice sí, está avalado el barbijo o está avalado el tapaboca, eso permite decir, bueno, ponerme el tapaboca significa abrir las puertas. No, sigamos con las medidas de aislamiento. El barbijo, obviamente, por eso no llamamos barbijo social, sino el tapaboca. El barbijo sigue siendo para el personal de salud. Entiéndase que no es solamente, obviamente, al médico, sino cualquiera que trabaja en cualquier institución de salud. ¿Para qué? Para no contagiar, para no transmitir, porque el barbijo no solamente me va a proteger contra el coronavirus, sino ahora está viniendo el tema del invierno, el frío, las infecciones respiratorias. Entonces, la posibilidad de yo tener cualquier infección respiratoria poniéndome un barbijo, estoy protegiendo al otro, ¿sí? El hecho, eso es la recomendación que hacemos a nuestros ciudadanos. La consulta ahora es para el director del Hospital Nuestra Señora Luján, doctor Sebastián Reichel. En Ramírez comenzaron las vacunaciones antigripales de forma domiciliaria. ¿Quiénes están llevando adelante la tarea y cuántas vacunaciones se han realizado hasta el momento y cómo continúa este trabajo? Buenas noches. Sí, este año se empezó antes la vacunación. El año pasado se empezó a fines de abril. Y bueno, ahora empezamos a hacerlo domiciliario para que la gente no tenga que salir de su domicilio. Estamos formando equipos con bomberos, todo el personal de salud, absolutamente todo, de médicos, enfermeros, personal administrativo. Y estamos saliendo a vacunar a las casas para que no salgan vayan al hospital. Estamos haciendo hincapié en los adultos mayores de 65, que es los de riesgo, y con alguna patología de base que después el doctor va a explicar bien. Y bueno, dividimos la ciudad en 5 grupos, en 5 regiones, y vamos a ir barrio por barrio, lo hacemos aleatorio, o sea, vamos a ir a todas las casas a vacunar. Que se queden tranquilos, que ya hemos vacunado más que el año pasado, hicimos unas 300 vacunas más o menos, y ahora estaría llegando esta semana la otra tanda y estaremos trabajando para llegar a cada hogar de los ciudadanos de Ramírez. La pregunta ahora nuevamente para el doctor Ariel Ragone. Sabemos que se está vacunando a grupos específicos de la población, como decía recién el doctor Sebastián Reichel. ¿A quién se está aplicando la vacuna? Y si las personas que no forman parte de los grupos de riesgo o que no quieran esperar hasta que el trabajo llegue al barrio, ¿pueden comprar la vacuna en la farmacia? ¿Las obras sociales cubren el costo de las vacunas, doctor? Sí, en cuanto a medidas, no han cambiado a otros años, digamos, el protocolo de vacunación sigue siendo el mismo. Primero fueron en la primera tanda todo lo que es personal de salud. Acá, particularmente con la primera tanda que llegaron, se vacunó a todas las, digamos, los que trabajamos en salud, tanto público como privado, y también se hizo hincapié en los geriátricos y asilos.
Vino una segunda tanda que fue la semana pasada, donde ya ahí, como bien explicó el director del hospital, se dividió a la ciudad en 5 regiones y salimos a vacunar casa por casa, con los siguientes criterios: mayores de 65 años, factores de riesgo, que se entienda bien cuáles son esos factores de riesgo: enfermedades cardiovasculares graves, enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí?, enfermedades renales, inmunodeprimidos, diabéticos, personas con enfermedades oncohematológicas. También, si en la vivienda había una embarazada, no importa el trimestre, se la vacunaba, y también a los chiquitos entre 6 meses y 2 años. Con respecto a lo que vos hacías hincapié, hay obras sociales que cubren diferentes porcentajes. Lo que sí, uno estuvo haciendo relevamiento en algunas farmacias de nuestra localidad, todavía no han llegado, pero obviamente pueden ir averiguando por la obra social si cubre y poder encargarla. Y obviamente que ese trámite, como hacía hincapié el director del hospital, tratar a ese paciente, digamos, a ese ciudadano mayor de 65 años, que no salga, que alguien pueda hacer ese trámite a través de la obra social y la farmacia, y cuando llegue la vacuna se le pueda informar y nosotros podemos ir a vacunarlo, obviamente, también a ese domicilio. La idea siempre tratar de que ese ciudadano mayor de 65 años se quede tranquilo y se quede en su casa. La pregunta para la doctora Araceli García: ¿por qué es importante la aplicación de esta vacuna y si esta vacuna previene el coronavirus? Bueno, en primera medida, esta no es la vacuna del coronavirus. No previene a que uno se pueda infectar por el COVID-19. Eso que quede claro. Lo que se intenta hacer con esta vacuna es disminuir los casos de complicaciones por la infección de la gripe. Uno trata de disminuir las neumonías, que son neumonías graves también, las que se producen por el virus de la gripe. Entonces, estamos en una época del año en donde comienzan a circular los virus que producen gripe. Lo que nosotros queremos que toda la población mayor de 65 años con factores de riesgo, embarazadas y niños entre 6 meses y 2 años estén vacunados para evitar esa complicación y no se superponga con las infecciones por coronavirus. No tienen nada que ver una infección de la gripe con el coronavirus. Son 2 cosas totalmente diferentes. Lo que no queremos es que se superpongan y que una persona que se infecta de coronavirus también se infecte por la influenza. Bien. Pregunta para la doctora Karina Re, secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos cuenta con muy pocos casos hasta el momento confirmados de coronavirus y no hay libre circulación del virus. ¿Podemos pensar que si seguimos cumpliendo con las medidas de prevención, el coronavirus no va a llegar a nuestra provincia o a nuestra ciudad? Hola, buenas noches. Bueno, nosotros, gracias a todas las medidas que se han tomado y al gran cumplimiento y acatamiento de la comunidad del aislamiento preventivo social obligatorio, podemos decir que en Entre Ríos, y eso incluye también a Ramírez, no tenemos circulación comunitaria del virus COVID. Definir la circulación comunitaria implicaría decir que hay una persona que se enfermó en la localidad y que se enfermó en forma autóctona, es decir, que no viajó a ningún lado, que no estuvo en contacto con nadie que estuviera enfermo o que no ha viajado a ningún lugar donde hay circulación comunitaria. Esto no significa que nosotros, en unas semanas más, no vayamos a tener coronavirus en nuestra localidad y en nuestra provincia. El coronavirus va a estar en todas las provincias y en todas las comunidades de la Argentina, como está en todos los países. Lo que sí podemos decir y asegurar es que, teniendo en cuenta todas las medidas que se han tomado en forma temprana, aun cuando en algún momento fueron criticadas, nos ha permitido a todos los argentinos prepararnos de una mejor manera y no tener los resultados que hemos visto y que vemos a diario en otros países, ¿sí? Sabemos que en Estados Unidos, en Italia, en España, en China, la han pasado muy mal, la siguen pasando mal, porque no tuvieron tiempo de tomar medidas de prevención, cosa que nosotros sí pudimos hacer, y de esta manera nosotros podemos
fortalecer todo el sistema de salud de la Argentina y especialmente nuestro sistema de salud aquí en Entre Ríos, lo cual además esta curva aplanada, como le decimos nosotros, epidemiológica, que creemos se va a mantener y va a elevarse muy poquito, muy progresivamente, a partir de lo que se defina en el levantamiento progresivo del aislamiento que se está programando, que se está proyectando a nivel país. Esto nos va a permitir a nosotros seguir mejorando, seguir preparando y seguir capacitando a todo el recurso humano que tiene la provincia para atender de la mejor manera a aquellas personas que requieran cuidados críticos y que adquieran un estado grave de la enfermedad, que en relación a lo que venimos viendo en otros países, nosotros hemos proyectado para nuestra provincia, en el peor del escenario, un total de aproximado de 500 pacientes, ¿sí?, en estos 4 meses. Entonces, nosotros necesitamos fortalecernos como provincia para poder darle la mejor atención a todos estos pacientes. Digo en el peor escenario, que sabemos que no va a pasar, porque hemos podido tomar y acatar todas las medidas preventivas y en esto quiero ser insistente y pedirle a toda la población, a todos los ramirenses, que aunque cueste, aunque sea difícil, podamos seguir manteniendo esta conducta que venimos demostrando y que realmente es elogiable poder ver cómo todos los ramirenses han podido cumplir en forma satisfactoria con este aislamiento, porque nos va a permitir seguir trabajando en forma conjunta y retardar la circulación del virus en nuestra ciudad. Pero tenemos que estar preparados, porque es probable que algunos de todos los que estamos acá y de todos los ramirenses en algún momento se enferme de coronavirus, ¿sí? Y nosotros vamos a estar preparados para darle la atención. En este marco también preguntarle qué se espera para las próximas semanas y cómo se prepara nuestra provincia para enfrentar la etapa libre de circulación viral. Bueno, la provincia ha tomado diferentes líneas de trabajo. Desde un punto sanitario, nosotros ya hace 2 semanas que venimos trabajando, preparando en toda la provincia y en todas las localidades, trabajando con todos los directores de hospitales, a los cuales le hemos pedido que conformen un comité de crisis, igual que hicieron acá, se ha hecho acá en Ramírez, y que se trabaje en forma coordinada con todas las instituciones privadas de salud para poder centralizar de algún modo la atención de los pacientes respiratorios en la parte pública y poder descentralizar la atención en el resto de las instituciones privadas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la urgencia para evitar las coinfecciones en el ámbito hospitalario. De esa manera estamos trabajando en toda la provincia, con todas las instituciones privadas, ¿sí?, a través de las diferentes asociaciones y de las diferentes gremiales que tienen los profesionales de la salud. Por otro lado, también estamos trabajando en línea con todos los municipios, a través de las secretarías de salud y a través de los intendentes, en la preparación de los espacios que nosotros le llamamos de cuidados mínimos, también se les ha denominado de refugio o aislamiento comunitario, donde exista la posibilidad de alojar a aquellos pacientes enfermos leve que no puedan cumplir con un aislamiento domiciliario, donde nosotros tengamos que garantizar medidas de cuidado, ¿sí?, donde los pacientes no puedan contagiar a otras personas. Acá ya en Ramírez estamos trabajando, el sábado estuvimos reunidos con el director del hospital y con el intendente y con la doctora García, también tratando de delinear este trabajo para poder garantizar este cuidado, este refugio que le llamamos nosotros, pensando en un escenario donde nosotros tengamos que tener muchos pacientes infectados bajo el cuidado de profesionales de la salud. Eso en relación a la parte sanitaria. En cuanto a la parte productiva, económica, ¿sí?, los ministerios relacionados a estas actividades están trabajando y están desarrollando líneas para determinar cuáles de las actividades económicas se van a empezar a liberar primero para evitar que la salida de esta cuarentena sea estrepitosa y nos genere un pico muy elevado
en la curva de casos confirmados. Así que en estos días ya se está definiendo, inclusive ayer también ya hubo reunión en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de la Producción, para que nuestro gobernador eleve una propuesta desde la provincia de Entre Ríos a Presidencia que considere más óptima para la salida de la cuarentena, y así como nuestro gobernador lo van a hacer otras provincias, para que desde la Presidencia, junto con el asesoramiento obviamente del Ministerio de Salud de la Nación, se defina cuál va a ser la mejor opción para ir dejando progresivamente el aislamiento preventivo a partir del 13 de abril. Bien, para el presidente municipal, ¿cuál es su mensaje a los vecinos para los próximos días? Bueno, en primer lugar, decirle a los vecinos de Ramírez, y también creo que es un mensaje que trasciende un poco a lo estrictamente ramirense, porque hay una zona de influencia que puede estar alcanzando por los medios de comunicación, es que tenemos que seguir atentos siempre a la información de carácter oficial. Nosotros hemos hecho mucho hincapié acá en Ramírez de seguir las recomendaciones de lo que es el COE a nivel provincial. Creo que eso sirve para que no dispersemos nuestra atención y focalicemos en las medidas reales y concretas que protegen nuestra salud. Respecto de una realidad que tenemos en Ramírez, que hay una persistente, digamos, de la parte de la producción, digamos, de todas las empresas que quieren obviamente trabajar y abrir sus puertas. Tenemos que estar atentos a lo que diga el presidente de la Nación en estos próximos días. También decir que va a haber actividades que no van a reanudar. O sea, por ahí todos nos hacemos la idea de que el lunes se liberan todas las actividades productivas y económicas y empezamos una vida normal. Creemos que no va a ser así, con lo cual a las empresas que estén afectadas y que sigan con esta imposibilidad de trabajar, bueno, le vamos a tener que prestar la atención debida desde el Estado, sea nacional, provincial o municipal, para ayudarlas a seguir transitando esta etapa de muchas dificultades, porque obviamente al no poder producir no tienen sus ingresos y se les dificulta todo el cumplimiento de las obligaciones, hasta incluso el pago del salario, que es tan importante. Entonces en esto también tenemos que pensar que el lunes que viene va a haber menos restricciones, pero van a seguir existiendo actividades que no van a poder desarrollar habitualmente su producción, su comercialización o su prestación de servicio. Y por otro lado, también quiero decirles que desde el interior estamos muy fogoneados, digamos, por la información que llega de los medios nacionales. Ubiquémonos en nuestra realidad, en la realidad de los ramirenses. Estemos atentos. El COE a nivel local se reúne todos los miércoles a las 7:30 de la mañana. Detrás de cámara está el resto de la gente que habitualmente participa, está bomberos, la policía. Nosotros nos reunimos y estamos siempre decidiendo y estamos siempre tratando de tomar las medidas preventivas para que nos cuidemos la salud. Y también decirle que no descartamos ninguna de las medidas que se puedan tomar. Todo lo que por ahí la gente manifiesta en las redes sociales o a través de los medios de comunicación, obviamente que se analizan, se razonan, y las medidas que no se han tomado es porque hay fundamentos científicos y técnicos que no lo avalan. Entonces, en esto también es importante que nosotros centralicemos, tomemos y veamos las medidas que se toman a nivel oficial. Nosotros en ese sentido creemos que lo que se ha decidido desde el Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, lo que se ha unificado y la consecución de las políticas del Ministerio de Salud de la provincia han sido buenas, y nosotros en Ramírez hemos seguido esa misma línea de trabajo, y creo que gracias a Dios los frutos, como dijo la doctora Re, se están viendo. No significa que no nos vayamos a enfermar, pero creo que hemos sido razonables, y en ese marco Ramírez está también siguiendo una buena línea, y gracias a Dios los resultados son positivos hasta el momento. Abrimos el micrófono para los medios de comunicación presentes. La consulta de Canal 6 Entre Ríos TV. ¿Qué tal? Para la doctora Re, se confirmó hace un ratito nomás dos nuevos casos de coronavirus, uno aquí muy cerca de Libertador San Martín y otro de Islas de Vilcuy. Si podría ampliar un poco la información sobre el tema.
Sí, normalmente la información epidemiológica que manejamos es a través de la Dirección de Epidemiología, es decir, que directamente del laboratorio al director de epidemiología, que es el coordinador del comité. El caso confirmado es un caso que viajaba periódicamente a Zárate por diálisis, ¿sí? Y el caso de Villa Libertador tiene antecedentes de viaje. Doctora, le voy a hacer una consulta. ¿Se puede afirmar que los casos de coronavirus que aparecen en este momento en la provincia de Entre Ríos corresponden a personas que han violado la cuarentena? Porque ¿cómo es la evolución de la enfermedad? ¿Es de 14 días, es así? Y hace más de 14 días que en la provincia de Entre Ríos y en el país ya se ha establecido la cuarentena. ¿Sería personas que no están respetando la cuarentena? No necesariamente, porque hubo personas que estuvieron fuera del país, que estuvieron, una vez que se decretó la cuarentena, estuvieron varados en el exterior y fueron siendo repatriados a través de distintos dispositivos que estableció el Ministerio del Interior y que ingresaron a nuestro país una vez decretada la cuarentena. Son argentinos que fueron traídos desde el exterior ya cuando se habían cerrado las fronteras, repatriados por el Ministerio del Interior, por aviones, algunos de aerolíneas argentinas que fueron habilitados y otros por aviones Hércules que fueron trayendo a distintos argentinos que esperaban ser devueltos a su lugar. Entonces ingresaron al país ya estando en cuarentena, pero debían cumplir su cuarentena igual, ¿sí? Desde el momento del ingreso al país. Tenemos más o menos un informe, te voy a decir aleatorio, 10.000 personas más o menos ingresaron a través de Misiones y fueron repatriados. Sí, desde que en los últimos 14 días no, desde que se cerró desde que empezó la cuarentena obligatoria, ¿sí? Es decir que un poco más de 14 días. Además de eso, todavía hay argentinos en el exterior y se ha programado desde el Ministerio del Interior diferentes viajes programados con diferente escala que van a ser ingresados al país progresivamente de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentran fuera del país. También el Ministerio del Interior definió un programa de asistencia donde a través de la página del Ministerio del Interior de la Nación se inscribía cada argentino informando su situación fuera del país y se iban seleccionando a través de los consulados en cada uno de los lugares donde estaban. Particularmente nosotros tenemos 2 residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental actualmente esperando ser repatriados, que están en México, estaban haciendo una rotación obligatoria. Tenemos un médico también, médico clínico, que estaba también en la Ciudad de México. Es decir, hay diferentes argentinos que todavía están esperando ser repatriados y que obviamente van a ingresar al país ya habiendo sido decretada la cuarentena, y cuando ingresen van a tener que cumplir sus 14 días de aislamiento, que pueden en esos 14 días presentar algún síntoma y no es que han violado la cuarentena. Doctora Re, hace un ratito el Libertador San Martín dio una conferencia de prensa similar a esta anunciando de por qué tomaban medidas, por ejemplo, barbijo y demás, que es una de las localidades de la provincia la primera en hacerlo. Un dato que tiraban ellos era que según las proyecciones que realizaban de acá a 180 días a partir del 26 de marzo, indicaba una mortalidad de 20 personas para un municipio de casi 12.000. Esos números los hacían en una versión positiva de la cantidad de contagiados. ¿Qué análisis hace? Y si es para preocuparse, ¿no? Porque 12.000 y piquito de habitantes que tiene el Libertador San Martín y la tasa que ellos indicaban era una mortalidad, una cuestión positiva de 20 personas. Sí, mira, nosotros estimamos para toda la provincia, en el peor escenario, considerando que un 40% de la población de mayores de 15 años tiene enfermedades crónicas no transmisibles o factores de riesgo, lo cual es una estimación bastante generosa, ¿sí? Un 40% de la población de entrerrianos. Esto implicaría, ¿sí?, que nosotros proyectamos 80 enfermos cada 10.000 habitantes aproximadamente, de los cuales sabemos que un 80% cursa la enfermedad de forma leve o asintomática. De ese 80%, un 15% pueden ser enfermos moderados a graves y hay un 5% de mortalidad, ¿sí? En función de eso uno hace la proyección y digo siempre en el peor escenario. El peor escenario sería hoy para nosotros Italia, ¿sí? Y en el mejor escenario estimamos
aproximadamente un 40 enfermos cada 10.000 habitantes. Es decir, que la verdad no sé qué estimación estará haciendo Libertador San Martín. Libertador San Martín tiene la particularidad de que es una comunidad donde tiene más del 50% de extranjeros, ¿sí? Ellos tuvieron que tomar una conducta bastante estricta desde el inicio, ¿sí? Sobre todo por la cantidad de estudiantes que tienen fuera del país, porque fue una época del año en que la mayoría estaba visitando a sus familiares fuera del país, ¿sí? Por la característica que tiene la universidad y el sanatorio. O sea que es una realidad muy diferente a la de Ramírez y a la de, te diría, de casi toda la provincia. No tienen prácticamente sistema público de atención, tienen un centro de salud, pero que no está dentro de la villa, sino en la estación Puigari, que es otra realidad también de la comunidad de estación Puigari. Obviamente que la decisión del uso del barbijo es una decisión particular que toma la Intendencia, que obviamente la autonomía de las Intendencias se lo permite, pero bueno, entiendo que desde ese lugar el Intendente podrá garantizar de alguna manera de proveer a todos los habitantes de Villa Libertador de ese barbijo que está indicando que es obligatorio usarlo, ¿no? Doctora, hoy señaló usted que el peor de los escenarios son 500 enfermos, ¿no? ¿El sistema sanitario entrerriano está en condiciones de atender a 500 personas, teniendo en cuenta que en muchas localidades del interior no hay respiradores, no hay terapia intensiva y seguramente en caso de presentarse casos así tendrán que ser trasladados a la ciudad de Paraná? ¿El sistema está en condiciones de atender a 500 personas a la vez en caso de desbordarse esta situación que nadie espera que así suceda, ¿no? Nosotros en principio creemos que no nos va a desbordar la situación porque las medidas preventivas que tomamos van a permitir que nosotros de algún modo no lleguemos a ese peor escenario, ¿no? Eventualmente, si eso sucediera, venimos trabajando ya hace más de un mes en la adecuación de todas las terapias intensivas de la red pública, que son 6, y en la supervisión y el relevamiento de todas las unidades de cuidados intensivos del efector privado, ¿sí? La salud es una sola, no hay salud pública y salud pública y salud privada. En un estado de emergencia, como fue decretada a nivel nacional, la salud es una sola y entonces es necesario trabajar en red. En función de eso, nosotros hemos proyectado más de 200 camas de unidades críticas, ¿sí?, para atender a la población que requiera la unidad de cuidados intensivos, y tenemos regionalizada la provincia en 4 zonas, ¿sí? Nosotros tenemos, en relación a la cantidad de camas en función a la población, en una distribución equitativa en casi todas las regiones, excepto la región 4, que tiene una cama cada 44.000 habitantes, ¿sí? Una cama, a ver, ¿sigo bien? Una cama cada 4.000 habitantes, ¿sí? En el resto de las regiones tenemos una cama cada 5.500, 6.000 habitantes, ¿sí? Estimando la población de Entre Ríos, que es más de 1.300.000. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que proyectar en 4 meses la tasa de ocupación, y para eso tenemos un sistema que es el programa de monitoreo de unidades críticas, el PEMUC, que coordina el director de emergencias de nuestra provincia, donde tenemos una alerta permanente de la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de camas disponibles para toda la provincia. Así que entendemos que, habiendo relevado todas las camas, todas las unidades respiratorias que tenemos, fueron informadas a Nación, y al día de la fecha ya hemos recibido 12 respiradores, además de los 30 respiradores que tenemos en el Hospital de la Baxada, con el cual nosotros esperamos equipar la región 1, que es el Hospital San Martín, que hoy tiene 16 camas y proyectamos 22, el Hospital de la Baxada, que en el día de mañana estaremos haciendo las pruebas respectivas para poner en funcionamiento 18 camas más y 8 camas en el Hospital Palma, más toda la red privada que tiene la región 1. Lo mismo para la región 2, en el Hospital Concepción Mas Bernat de Concordia, que va a duplicar su número de camas, en el Hospital de Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, también, que va a duplicar su número de camas de unidades intensivas, y en la región 4, que tenemos
el Hospital San Antonio de Gualeguay y el Hospital Centenario de Gualeguaychú, que va a incorporar también unas 20 camas la región 4, así que en la red pública estaríamos casi duplicando el número de camas y además acompañando y fortaleciendo las camas que ya están disponibles en la red privada, a las cuales están disponibles, pero les falta vestirla, como decimos nosotros, que es equiparla con su respirador, su monitor multiparamétrico, las bombas de infusión, que bueno, nos están entregando en forma equitativa y progresiva las unidades respiratorias, y nosotros en lo que va del mes de abril, los primeros días de mayo, ya vamos a estar recibiendo un número considerable de bombas de infusión y de monitores multiparamétricos. Última pregunta para usted de mi parte. El presidente de la Nación señaló que se espera el pico de la pandemia a mediados de mayo, ¿no? Aproximadamente. A mediados de mayo, como estamos todos esperando, ya va a haber muchas actividades liberadas en la Argentina. ¿No es peligroso esto, doctora, que muchos más argentinos tengan la posibilidad de circular libremente, de realizar sus tareas habituales, cuando se espera que el pico de la pandemia en el mes de mayo sea más elevado? En relación a lo que vos planteás, vuelvo a reiterar lo que decía hoy, nosotros tenemos que prepararnos para convivir con este virus, que una vez que esté circulando comunitariamente lo vamos a tener de por vida, ¿sí? No es que vamos a tener ahora esta COVID en la Argentina unos meses, va a desaparecer y no lo vamos a ver nunca más, ¿sí? Digo, ver es una forma de decir, el virus se va a quedar. Vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él. Y aprender a convivir con el virus significa generar inmunidad. Si nosotros no empezamos a circular, no empezamos a tener contacto con el virus, no vamos a generar inmunidad y vamos a ser cada vez más susceptibles, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de alguna manera, en algún momento, tener contacto. Lo importante es que este contacto vaya siendo progresivo, ¿sí? Y que lo hagan primero aquellos grupos etarios que se van a enfermar en forma leve y que resguardemos para cuando ya este virus haya generado inmunidad a todos los adultos mayores y a las personas que tienen factores de riesgo, que son justamente las que estamos resguardando ahora y son las personas que estamos vacunando y que las estamos preparando para que puedan atravesar los primeros días del invierno sin hacer ninguna enfermedad respiratoria, o si la hacen que sea en forma leve, y cuando tengan en contacto con COVID ya tengan desarrollada inmunidad para virus respiratorios, y vamos a permitir de esa manera que si se enferman por otro virus respiratorio como es el COVID, lo hagan en forma más leve. Pero vamos a tener virus y se va a quedar con nosotros, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos. Últimas preguntas, son dos preguntas en una. La primera, si ya hablamos del barbijo, ya lo explicaron, el tema de algunos municipios y algunos lugares están tomando la decisión de por ahí limpiar las calles más transitadas, donde están los bancos y demás, con cloro, con lavandina y demás. Si hay algún tipo de, digamos, funcionamiento con relación a este tema. Después, ampliando aquí a la gente de Ramírez, ¿qué pasa si se detecta una persona con posibles casos de coronavirus para gente que está escuchando en la casa? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se haría, digamos, desde el hospital y el lugar? Primero, por ahí lo del cloro. Bueno, en relación a la utilización del agua lavandina para lavar las calles de la ciudad y todo eso, la verdad que no hay ninguna recomendación, ni científica ni epidemiológica. El virus, una vez que cae, se inactiva en horas, o sea que no tiene ningún sentido que se gaste un recurso tan importante y que se ha vuelto tan caro en estos momentos, y que sí lo tenemos que preservar para los domicilios, pero no solo para el coronavirus, para cualquier virus respiratorio, para cualquier virus intestinal. Es decir, cualquier germen, cualquier bacteria, ¿sí? Una forma de cuidar y de higienizar es con agua lavandina diluida siempre, no porque le pongamos más lavandina al agua va a accionar mejor. Es decir, ser cuidadosos con eso, preservar los recursos, no tiene ningún sentido como medida de prevención o de protección para las ciudades. ¿Sí? Eso lo hablamos muchas veces acá con el intendente, lo hablamos también con el equipo, y realmente nos parece que es desperdiciar un recurso tan importante y que puede escasear, ¿sí? De hecho, la provincia, a través del Comité de Emergencia Sanitaria, hizo una provisión de 30.000 litros de lavandinas que fue distribuyendo a lo largo de los distintos efectores de mayor complejidad, para que no tuvieran escasez, porque en los primeros
inicios de esta pandemia hubo escasez de lavandina, ¿sí? Y con respecto al protocolo de trabajo que hace exclusivamente acá el hospital, me parece que por ahí te pueden dar mayor detalle el director o la doctora García, que son los que están trabajando. Sí, acá en el hospital tenemos destinada un ala del hospital para los casos respiratorios y los que sean sospechosos, según del caso, se toman las muestras. Tenemos para tomar las muestras, el personal cuenta con todo el equipo de protección, camisolines, guante, barbijo, las gafas, o sea, están bien protegidos. Y se manda la muestra, cuando se toma una muestra a un sospechoso, se lo aísla en una habitación ya destinada para ese fin, y se manda la muestra que hacen ahora, las hacen en Paraná. En 24 horas tenemos el resultado. Hasta ahora se han mandado 3 muestras, las 3 dieron negativa. Así que vamos bien, pero tenemos todo el personal de limpieza, enfermería, médicos, ya con todos los protocolos bien aceitados para actuar en caso de que sea un positivo. Y se lo trata, mientras sea sospechoso, como si fuera positivo, con todos los recaudos necesarios. Tenemos habilitado, nosotros nos manejamos desde el hospital, tenemos habilitado para que las personas no tengan que acudir al hospital, las líneas de teléfono, y también nos manejamos con un 0800 que es de provincia, que si llaman ese 0800 se comunican con el hospital, como para determinar si los síntomas que presenta el paciente es un caso sospechoso o no es un caso sospechoso. Y en el caso de que sea un caso sospechoso, se activa todo un protocolo para tomarle la muestra al paciente, aislarlo hasta que dé el resultado. En el caso de que dé negativo, se va a su casa, y en el caso de que dé positivo, como decía el director, tenemos el circuito programado y estamos constantemente en constante capacitación de todo el personal, haciendo simulacros como para tratar de que el virus se difunda lo menos posible. La última consulta es para el intendente, que es una consecuencia directa de esta pandemia. Intendente, el gobierno ha delegado en los municipios la inspección de los comercios, justamente, ¿no?, para corroborar que no haya abuso de precios y que no haya faltante de mercadería también. Sabemos que se han realizado inspecciones en los últimos días en la ciudad de Ramírez. Queremos conocer qué resultados arrojaron, si se ha pensado en la posibilidad de alguna clausura o si ya alguna clausura ha tenido lugar en la ciudad de Ramírez, o el comercio local, muy perjudicado como consecuencia también del coronavirus, está respetando y está de alguna manera siendo sensible a la situación que estamos todos atravesando. Bueno, con respecto al tema de controles, nosotros nos estamos enterando de esta facultad que delegan en las intendencias. En el día de hoy tuvimos una reunión intendentes del foro para básicamente analizar la operatividad de estas medidas, que es lo que vemos en principio muy dificultoso. Hay 2 temas. Por un lado, en general, los municipios que no tienen tanta envergadura, como el caso de Ramírez, no tienen una estructura de personal preparado para hacer este tipo de controles, y hay un dato importante que es tener precios de referencia. Generalmente en las ciudades grandes, donde están las grandes cadenas de comercialización, están precios de referencia establecidos en cada uno de los momentos en que se quieren hacer los controles, y eso permite hacer la comparativa de precios. En el caso de ciudades pequeñas como la nuestra, donde en general no tenemos cadenas nacionales, está la dificultad de establecer estos precios, y sobre todo pensando que la mayoría de nuestros comerciantes se abastecen de distribuidoras que son de fuera de la localidad. Con lo cual, nosotros obviamente que vamos a llevar adelante los controles que se establezcan. Obviamente tenemos que contar con las herramientas, pero también decir que en esto pasa mucho por la responsabilidad social de todos, porque en realidad los municipios, con todo este tema del coronavirus, hemos estado haciendo actividades que no estábamos permanentemente haciendo, y esto nos ha generado dificultades hasta con la disposición de personal para las tareas de control, las tareas de seguimiento. Imaginen que
El solo hecho de cambiar un horario de comercio implica que el personal municipal tiene que comunicar a todos los negocios, negocio por negocio, esta novedad. Con lo cual, bueno, obviamente desde Ramírez vamos a tratar de implementar estas medidas, pero tienen sus dificultades operativas. Agradeciendo la presencia de los medios de comunicación presentes, damos por finalizada esta conferencia de prensa del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria General Ramírez. Buenas noches para todos.